Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Cada vez toma más fuerza la posibilidad de que el Partido Liberal anuncie su apoyo a la candidatura presidencial de Federico Gutiérrez. Hoy se realizó una cumbre de la colectividad en Bogotá. Al término de dicha reunión, se acordó que el presidente del partido, César Gaviria Trujillo, confirmará en las próximas horas esta decisión luego de reunirse con Gutiérrez. Pero surgen vientos de división en la colectividad liberal, pues se sabe que algunos congresistas no están de acuerdo con esta decisión, pues se inclinan por un apoyo al candidato del pacto histórico, Gustavo Petro. Aquí va el testimonio de uno de los parlamentarios que apoya a Federico Gutiérrez. Conforme al documento del Partido Liberal, el presidente Gaviria, en esas facultades que se le ha otorgado a las bancadas, va a adelantar las conversaciones con el doctor Federico Gutiérrez y una vez hecho el acuerdo con el sistema programático del Partido Liberal, se anunciará, por supuesto, el respaldo del doctor Federico Gutiérrez. Si no hay aceptación por parte del doctor Federico de nuestro documento, volverán a sentarse las bancadas del partido con el presidente César Gaviria. Pero creo que en el día de hoy, o en la noche o a más tardar en la mañana, se efectuará esa reunión y ya conoceremos la decisión que tomará el presidente César Gaviria como director del partido en plenas facultades dadas por las bancadas de Cámara y de Senado. Las conversaciones y los diálogos que hemos tenido y nosotros, y con la certeza, como lo digo, jurídica, de que va a haber democracia y va a haber respeto con las instituciones por parte del doctor Federico Gutiérrez, creo que es muy probable. Y en el otro bando están los que ven a Petro como una mejor opción. Miren lo que dijeron algunos de ellos. Que Federico Gutiérrez representa las ideas totalmente contrarias al verdadero liberalismo, ese liberalismo que está del lado de la gente desvalida de Colombia, de los pobres, de la justicia social, y por supuesto que representa el continuismo de uno de los peores gobiernos de Colombia y representa de nuevo una alianza con el uribismo, representa de nuevo una alianza con el Partido Conservador, y pues evidentemente eso es todo lo contrario de lo que debería ser el Partido Liberal colombiano. Yo dejé claro en la bancada del Partido Liberal que voy a desacatar la decisión, si es que esta fuera a apoyar a Federico Gutiérrez, y ya tendremos entonces que ver cuál es la decisión a tomar una vez el presidente Gaviria decida si efectivamente vamos a estar, o el Partido Liberal está en la campaña de Federico Gutiérrez, porque yo no lo estaré. Nosotros desde el Tolima y desde muchos departamentos vamos a votar por la propuesta política de Gustavo Petro, porque pensamos que el doctor Gustavo Petro encaja, recoge, contribuye a que el ideario liberal, que es el de la paz y la reconciliación, y la posibilidad de construir un país donde quepamos todos en igualdad de oportunidades, pensamos que el doctor Petro es el hombre que en este momento histórico y coyuntural recoge el pensamiento de nuestros grandes liberales. Este es nuestro tema de hoy en Sala de Prensa. Por eso nos acompañan los analistas Camilo Granada y Juan Pablo Estrada. Gracias por estar con nosotros y comenzamos. Les pregunto, en esta cumbre liberal, ¿qué ven ustedes? ¿Cómo se puede analizar? ¿Todos los caminos del liberalismo conducen a Federico Gutiérrez? Luis Eduardo, buenas noches. Pues si quiere arranco yo. Y buenas noches a Juan Pablo también y a toda la audiencia de Sala de Redacción. Pues yo creo que esto es el síntoma claro de, más bien, de una división en el seno del Partido Liberal, que efectivamente no pudo tomar una decisión a tiempo, ni de tener un candidato, ni de apoyar un candidato durante las primarias, y ahora pues se ve forzado a tomar una decisión que claramente genera división. Así las mayorías de las bancadas parlamentarias, que no son todos los estamentos del Partido Liberal, hayan tomado esa decisión mayoritaria de delegar en el expresidente Gaviria acordar una adhesión a la candidatura de Fico Gutiérrez sobre la base de un acuerdo programático. Pero claramente esto demuestra la fractura que todavía existe en el Partido Liberal. Y déjeme anotar una sola cosa interesante y paradójica, y es que el Partido Liberal nunca consideró la candidatura de centro de Sergio Fajardo como una de las opciones para adherir. Claro, está por debajo en las encuestas y claro, Fajardo ha sido muy duro contra el Partido Liberal y seguramente no habría aceptado la adhesión, pero ideológicamente Sergio Fajardo es la persona que más se acercaría al ideario liberal tradicional del Partido Liberal. Bueno, pero hay más preguntas. ¿Qué implicaciones para la campaña presidencial tendría esta decisión de los liberales? La pregunta para Juan Pablo. No, Luis Eduardo, yo pienso
en la misma línea que Camilo, con un saludo para toda la teleaudiencia y para usted, que César Gaviria es el dueño de la marca, pero yo no creo que sea el dueño del producto. Y esa es una diferencia que se está notando. Hay parlamentarios que simpatizan con el proyecto político de Gustavo Petro, unos que están decididos a irse con el proyecto de Federico Gutiérrez, que desde luego es mucho más cercano al uribismo y al gobierno del presidente Iván Duque. Y yo creo que los verdaderos liberales hace rato se bajaron del bus del presidente César Gaviria desde que él decidió apoyar sin ambajes el gobierno del presidente Iván Duque. Entonces yo creo que el partido hoy, desde el punto de vista parlamentario, mantiene una fractura con los que están electos en este momento y los que van a tomar posesión. Y desde el punto de vista de la militancia, es una militancia absolutamente fracturada, y yo dificulto que el presidente Gaviria con ese guiño logre endosar los votos. Me parece a mí que la campaña presidencial tiene otro tinte, es un tema más de emociones, del candidato que guste y no el que me diga el jefe de un partido, que no se le puede negar que volvió a mantener una votación considerable en el Congreso, pero que no hay, digamos, un liderazgo ideológico sobre las bases del partido. Luego, claro, nunca será despreciable recibir el Partido Liberal en una campaña presidencial. Si se hacen las cuentas con matemática simple, pues hay que sumar los votos de los parlamentarios recién contados, pero esa matemática no es exacta en temas de elección presidencial. Juan Pablo, precisamente sobre eso, varios congresistas hoy en esta cumbre liberal decían que los votos presidenciales no son, como usted lo anota, no se heredan totalmente, no como los de los congresistas que vienen más amarrados porque hay puestos, están las tejas, están los mercados, están los compromisos regionales. El voto presidencial es más de opinión, más de concepción personal. Camilo, ¿cree que esto es así? Sí, totalmente cierto, y eso está demostrado hace rato que efectivamente en buena hora, hace muchos años, el principio de la Constitución del 91, se separaron las fechas de la elección presidencial de la elección de Congreso, y por lo tanto en la elección presidencial los colombianos votan de una manera mucho más autónoma, mucho más por un proyecto, mucho más por una emoción, por una visión de país, que por los liderazgos locales, que yo no voy a decir que todos son de clientela, pero que son unos liderazgos muy locales que tienen unas dinámicas distintas. Entonces la elección presidencial tiene una dinámica electoral muy distinta, y lo que le está haciendo falta para que esto se traduzca en votos al candidato Gutiérrez, la adhesión del Partido Liberal, es que haya realmente un impulso, una movilización de las bases por un ideario liberal que no es claro que Federico Gutiérrez represente para los electores liberales hoy en día. Importante destacar quiénes asistieron a esta cumbre liberal. Importante decir que los viejos congresistas actuales, que están por salir el 20 de julio, que no se reeligieron, no fueron invitados a esta cumbre liberal. Solo asistieron los novatos, los nuevos, bueno, y algunos de los que se reeligieron. 15 senadores estuvieron en la cumbre, 35 representantes liberales. Las sumas que estaban haciendo allí es que 5 no están de acuerdo. Ustedes escucharon a los representantes a la Cámara decir que no van a acatar esta decisión y se van con Petro. 45 se irían con Federico Gutiérrez, pero lo que se pregunta la gente es ¿qué habría inclinado la balanza? A favor de Gaviria, que significa a favor de Federico, y no de Petro, entre la mayoría de los liberales. Camilo, Juan Pablo. Pues, perdón, Juan Pablo, Luis Eduardo, si me permite, yo creo que hay varios elementos importantes, y uno de los más importantes con seguridad es el tema de la Constitución del 91. No podemos olvidar que César Gaviria, como presidente, fue el padre y el guía de la Constitución del 91, aunque pues eso se escribió a múltiples manos en la Constituyente, pero él se considera padre de la Constitución del 91 con buenos motivos. Y yo creo que las declaraciones de Gustavo Petro en términos de modificar la conformación de la Junta del Banco de la República, uno de los pilares de la autonomía y de los pesos y contrapesos de la Constitución del 91, pero también incluso leyes como la Ley 100, que tiene que ver con el sistema de salud, que también se pasó durante la época de César Gaviria, son temas, ahí sí, líneas rojas,
en las cuales al expresidente Gaviria le cuesta mucho trabajo aceptar o apoyar un candidato que habla abiertamente de modificar los equilibrios institucionales que creó la Constitución del 91. Camilo, le sumo más líneas rojas del Partido Liberal porque le entregan este documento. Es un acuerdo programático, con su línea roja se lo entregan a Federico Gutiérrez y lo que dicen es, si Federico Gutiérrez lo acepta, entonces los liberales se van con Federico, y si no es así, pues hay nuevamente una cumbre y van a mirar qué decisión toman, pero lo que están considerando los propios parlamentarios es que esto ya está cantado. El respaldo total, o casi total, del 90% para Federico Gutiérrez se podría dar esta noche, si se concreta la reunión de Gaviria con Federico, o mañana en horas de la mañana. Pero en estas líneas rojas de las que usted hablaba, hay más. Mire, renta básica, cirugías mayores, hablan de cirugías en materia política, cirugía a entidades del Estado que ya han tocado la corrupción, hablan del sistema pensional, la no fumigación con el glifosato y una reforma a la justicia y también, por supuesto, temas que tienen que ver con la reforma a la salud. Pero otra pregunta, Juan Pablo, es ¿qué pudo alejarlos de Petro? Los liberales han dicho que hay líneas rojas como las que les acabo de anotar que son innegociables. ¿Qué pudo alejarlos entonces y qué incidió para que hoy prácticamente todos estén con Federico Gutiérrez? A ver, aquí hay dos fenómenos que no se pueden dejar de tener de vista. Los parlamentarios que asisten a esa cumbre fueron beneficiarios directos de apoyos santos y no santos del gobierno en ejercicio para hacerse con la curul. Entonces yo creo que hay compromisos adquiridos y eso tenía fracturado el partido. Para nadie es un secreto que César Gaviria estaba más cerca del petrismo que de la candidatura de Fico. Es difícil que César Gaviria coincida de nuevo con Álvaro Uribe en un frente electoral. Todavía recordamos los vehementes discursos en la campaña de reelección del presidente Santos con los que Gaviria fustigó a Uribe y al uribismo, y que hoy él esté dándole la instrucción a sus parlamentarios y a su base de irse a apoyar un proyecto político que tiene enorme afinidad con el uribismo, así esté haciendo un esfuerzo por desmarcarse, es pues una enorme contradicción que podría estar justificada en ese tema. El segundo, pues se ha querido convertir en anecdótico el episodio de Francia Márquez, que no se lo cree ni el mismo presidente Gaviria, que tiene cuero y es curtido en 1000 batallas de que una puya de una vicepresidenta designada lo lastime al punto de apartarse del petrismo. Yo creo más bien que había unas líneas ideológicas, estas que usted está refiriendo, Luis Eduardo, en donde el presidente Gaviria puede encontrar muchos argumentos para justificar que no tiene cómo dar una adhesión. Yo pienso que le hubiera ido mejor a Gaviria dejando en libertad a sus fuerzas parlamentarias, pero obviamente Gaviria ha dejado claro que temas del modelo económico, de independencia del Banco de la República, de manejo de las pensiones, de muchos temas lo alejan del petrismo, así la agenda del petrismo y de Sergio Fajardo, como lo decía Camilo, sea mucho más cercana al ideario liberal que la de Federico Gutiérrez, que no está con la eutanasia, que no está con la interrupción voluntaria del embarazo, que tiene unas posturas, digamos, muchísimo más alejadas de ese socialismo y liberalismo contemporáneo que se ha promovido desde el Partido Liberal. Pero pues es triste ver el final del Partido Liberal, un defensor acérrimo de la paz que se ubica ahora en una campaña que desde luego está llena de enemigos de la paz. Pues enemigos de la paz en el tema jurídico, en los reproches que le hacen. Ahí está todo el Centro Democrático, la bancada que más peros le puso al proyecto de implementación de los acuerdos. Entonces no deja de ser una enorme contradicción que a quienes tenemos un corazón, un espíritu liberal y unas ideas liberales sin haber sido nunca militantes partidistas, veamos que el partido entregó tan fácil sus banderas a una causa tan distante de su ideario, pero entiendo también que cuando usted quiere preparar argumentos, pues los hay, porque Gustavo Petro también ha generado unos temores fundados de desarticulación de la Carta del 91. Hablemos ahora de los rebeldes liberales. Son pocos, 5. Dicen que se van con Petro de frente. Son ellos: Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara, todos representantes: Alejandro Chacón, Juan Diego Echavarría, senador, Andrés Calle y Olga González. Son 5 congresistas que dicen que
esto que se hizo hoy en la Cumbre Liberal le va a salir mal a César Gaviria Trujillo. Camilo, ¿considera que le puede salir mal, que esta decisión podría incluso darle más votos a Gustavo Petro en lugar de quitarle? Pues no sé si le vaya a dar muchos más votos porque digamos, los votos liberales que estaban con Petro, pues ya están con él. Yo no creo que nadie que estuviera pensando, dudando entre votar entre Fico y Petro, ahora decida irse con Petro por cuenta de esta adhesión. Pero sí es cierto que efectivamente pone de presente la pregunta evidente de cuál es el futuro del Partido Liberal y cuál es el futuro del expresidente Gaviria a la cabeza del Partido Liberal, después de un éxito claro, que fue el éxito parlamentario que tuvo el Partido Liberal, mantuvo prácticamente sus curules en el Senado y en la Cámara y sigue siendo una fuerza política importante en el panorama legislativo nacional. Pero es claro que el Partido Liberal, después de varias elecciones sin candidato, ahora sin candidato y con candidatos muy débiles en el 2018 y en el 2010, que fueron las dos últimas veces que tuvo candidato propio, pues va a tener muchas dificultades para reorganizarse y muy seguramente eso va a pasar por un cambio en la cabeza del partido. ¿Podemos comparar lo que está pasando con los liberales con otro fenómeno, que es el fenómeno de la Alianza Verde? Igual, están divididos. Unos ya están en la candidatura presidencial de Sergio Fajardo y otros de frente con Gustavo Petro. ¿Se podría hacer alguna comparación? Sí, desde luego que sí. Es que hoy en día, yo me acuerdo la expresión que usaban nuestros mayores, la disciplina para perros que se imponía desde las direcciones de los partidos está mandada a recoger. Y hay muchos matices al interior de un mismo partido. Y obviamente uno quisiera que acá los partidos tuvieran una mayor robustez en cuanto a las ideas y que fuera muy fácil ubicar a un parlamentario de un movimiento político con una misma causa ideológica. Pero hay tendencias y vertientes y eso es lo que se está viendo al interior de ambos partidos. Hay unas simpatías fracturadas y seguramente eso es natural porque tenemos unos candidatos, dos muy ubicados en los extremos, uno en el centro, y eso permite que las afinidades ideológicas de algunos militantes de los partidos que tienen inclinaciones hacia esos espectros políticos, pues prefieran jugársela por candidatos donde encuentran una mayor correspondencia con su ideario y con lo que le han ofrecido a sus electores. Camilo, ¿cómo podemos entender o cómo podemos mirar esta división liberal comparada, insisto, con la división de la Alianza Verde? Bueno, yo creo que en la división del Partido Liberal y la de la Alianza Verde se parecen mucho, como decía Juan Pablo hace un momento. Creo que el tema fundamental detrás de eso es qué disciplina y qué identidad ideológica hay detrás de los partidos, sobre todo tratándose, para que sin tener que recurrir a la disciplina para perros, que decía Juan Pablo, pues haya una vertiente natural y una consistencia y una coherencia ideológica de los partidos, ¿no? Entonces yo creo que esto nos lleva un poco al tema que venimos hablando desde hace tiempo también en Colombia, que es cuál es la reforma política y la reforma de los partidos para lograr esa claridad ideológica mucho más robusta y que no sean simplemente unas aglomeraciones de jefes locales que terminan tomando decisiones totalmente individuales en función de su propio interés personal en su proyecto político y no en función de unas banderas ideológicas y de unos alinderamientos ideológicos claros. Entonces, yo sí creo que hay similitudes. La verdad es que la Alianza Verde, pues, después de haber tenido ese inmenso crecimiento que arrancó en el 2010 con la candidatura de Antanas Mockus y fue creciendo, y en el 2018 pues tuvo un buen resultado con Sergio Fajardo y Claudia López, pues claramente demuestra que está fracturado y que no tiene las instancias jerárquicas y de toma de decisión, de gobernanza interna suficientes para tomar decisiones claras. Lo vimos desde el principio. Hay que acordarse que en la Alianza Verde escogieron un candidato
y después al final dijeron que ese candidato escogido por el partido no era obligatorio apoyarlo, que era Carlos Amaya. Entonces, a partir de ahí, apague y vámonos. Y en el Partido Liberal, pues es cierto que el Partido Liberal ha dado algunos tumbos y ha perdido también esa capacidad de liderar al país y a liderar, a pesar de que sigue teniendo un gran caudal electoral, pues ha perdido una buena capacidad de su liderazgo, y eso hace que efectivamente pues sea una colección de proyectos políticos personales bajo una misma carpa, pero no un verdadero proyecto político unificado y con una identidad propia. ¿Es un buen ejemplo o es un mal ejemplo que un partido levante su bandera y le diga a sus electores, mire, el trapito rojo, hay que votar por los liberales, pero en este caso voten por uno que no es liberal, Federico Gutiérrez? ¿Eso es buen ejemplo para las bases, para los votantes, para la democracia? Porque hoy hablaban incluso de una dictadura en manos de César Gaviria. Pues yo no creo que haya una dictadura. Perdón, Juan Pablo, adelante. Siga. No, tranquilo, pensé que era que como al flaco le olvida decir a quién le está preguntando meter la cucharada. Pero yo no creo que sea en sí malo. Lo que es malo es que el Partido Liberal no tenga hoy en día, tiene una entidad parlamentaria, como lo estaba diciendo Camilo, pero no tiene un nivel de aceptación para proponer un nombre propio que pueda aspirar a la presidencia. Ese es el mensaje que es bastante contradictorio y que lo pone uno a pensar cómo llegaron esos parlamentarios con todos esos votos cuando no tienen una sincronía con la opinión pública. Cualquier partido con la votación y la representación parlamentaria del Partido Liberal Colombiano tendría que ser opción de poder y debería estar con posibilidad de tener un candidato. Lo mismo que le ocurre al Partido Conservador. Luego que ahí lo que está reflejándose es el hecho de que esos partidos terminaron convertidos en verdaderas empresas de la mecánica electoral que logran sacar y elegir parlamentarios, pero que están por completo desconectados de la realidad de las necesidades del país y que no tienen entidad. Yo lo digo con todo respeto, pero hoy, con muy honrosas excepciones, los miembros de esas bancadas parlamentarias son personas bastante desconocidas en el concierto nacional y con muy poca incidencia en términos de opinión. Mire, Juan Pablo, a propósito de eso, hoy nos contaban algunos senadores ya veteranos y representantes veteranos que quien se le opuso a César Gaviria no fueron más de 4 o 5. Los demás, por lo que usted dice, son novatos, son primíparos que llegan al Congreso y no tenían las bases, el carácter para contradecir lo que decía César Gaviria. Solo 5 congresistas fueron los que se opusieron a esta decisión. Pero mire, no hemos hablado de Sergio Fajardo. La pregunta para los dos. ¿Esto cómo lo podemos ver? ¿Como una estocada a la candidatura de Sergio Fajardo? Porque igual, unos se van con Petro y los otros se van con Federico. ¿Es la estocada, el acabose para Sergio Fajardo? Pues si quiere arranco yo en esta. Dele, Camilo, que yo hablé en la anterior, hermano. No, yo creo que Sergio Fajardo está preso de sus propias declaraciones y de sus propias opciones políticas. Él, no en esta elección, en el 2018, incluso en el 2010, cuando era candidato a la vicepresidencia con Antanas Mockus, se ha lanzado siempre a toda máquina contra el Partido Liberal y contra los partidos tradicionales. Entonces, lo que sí era imposible, y yo lo señalé a pesar de la identidad ideológica, lo que era imposible políticamente hablando era que el Partido Liberal dijera, pues vámonos a donde Sergio Fajardo, que se parece a nosotros ideológicamente, pero nos insulta todos los días. Eso sí era imposible de lograrlo. Entonces, yo creo que Sergio Fajardo, dentro de sus mermadas opciones que todavía le pueden quedar, pues ya tenía descontado que obviamente no iba a poder sumar el apoyo del Partido Liberal para estas elecciones, porque pues lo había rechazado de plano desde hace mucho tiempo en esta elección y en las anteriores. Pues yo le agregaría algo, Camilo y Luis Eduardo. Acá el tema importante es que los liberales pro paz, los liberales que se identifican más con el ideario liberal, hace rato están con Fajardo.
sea, el error al que hacía referencia Camilo tiene que ver con la elección anterior, cuando no se dio ese famoso café entre Humberto de la Calle y Sergio Fajardo. Pero hoy de la Calle que esté con el tapabocas puesto por cuenta de Iris Betancourt es una cosa, y otra muy distinta que de la Calle, Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera, perdón, y bases liberales y líderes liberales, exministros liberales, no estén cerca de Sergio Fajardo. Por eso les repito, es que César Gaviria lo que tiene es la marca, pero no el producto. Entonces, ya hay un primer bloque de liberales de verdad, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera, y podría seguir, que están con Sergio Fajardo. Pero obviamente ese mismo apoyo liberal, de esa disidencia liberal, hacía imposible que César Gaviria se fuera allá a terminar, digamos, de segundón a la sombra de estos personajes, todos con gran valía, que les estoy refiriendo. ¿Cómo podemos entender el hecho de que César Gaviria desconozca a los viejos parlamentarios? Hoy invitó solo a los nuevos, a los electos, el 13 de marzo, pero no invitó, por ejemplo, a Velasco, que tiene un potencial electoral grande en el Cauca, a Realpe, que tiene muchos votos en el departamento de Nariño, a Horacio José Serpa. Los desconoció. ¿Cómo se puede interpretar esto? Pero es que no te quieres desconocerlo. Sí, Camilo. Perdón, otra vez, Juan, qué pena. Sigue, Camilo, sigue. La dinámica es muy propia de este tipo de encuentros. Esta es una decisión que le incumbe sobre todo a la nueva bancada, a la que va a estar en ejercicio de sus funciones legislativas a partir del 20 de julio, porque será a esa bancada a quien le toque tomar la determinación de si se declara en oposición como partido de gobierno o independiente. Acordémonos que esa es una nueva obligación que desde el 2018 tienen todas las bancadas parlamentarias. Por lo tanto, lo lógico era que en esta decisión de cuál sería la posición del partido o de la bancada parlamentaria frente a estas elecciones, pues era lógico que se convocara a los nuevos congresistas, o a los congresistas nuevos o viejos, pero que van a estar a partir del 20 de julio de este año en las curules del Congreso. Entonces, esa es la lógica verdadera de por qué se convocó a estos y no a otros, más allá de las antipatías o las simpatías que hayan expresado unos y otros frente a la jefatura de César Gaviria. Juan Pablo. Yo le agregaría a Luis Eduardo que además no podía convocar a quienes ya no están. Velasco está con Gustavo Petro hace rato, y Horacio José Serpa pues no fue elegido, pero está también con Sergio Fajardo. Entonces, pues más allá de que necesitaba convocar esa la bancada que va a tener poder decisorio en la próxima legislatura, pues la mayoría de los que usted está señalando como ausentes ya están hace rato jugados con otra causa. No son parlamentarios liberales, pero sí son líderes liberales y tienen también un caudal de votos que no se desprecia. Pero acá Gaviria está hablando conforme los lineamientos de las directivas del partido, está convocando a quienes tienen hoy una credencial de parlamentarios electos por el Partido Liberal Colombiano. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Camilo, muy amable por estar en Sala de Prensa. Luis Eduardo, muchas gracias. Gracias por la invitación a Sala de Prensa. Juan Pablo, un gusto siempre estar con usted. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Juan Pablo, nos dio gusto tenerlo nuevamente por acá. Luis Eduardo, un saludo para usted, para la audiencia de Sala de Prensa de Noticias Caracol y para Camilo, desde luego. Muy bien, hasta aquí Sala de Prensa y sigan ustedes con nuestra sintonía en Noticias Caracol Ahora.